Buenas tardes, noches, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos enseña numerología pitagórica. Hoy en nuestra penúltima clase, que será como un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora para la próxima semana terminar con un modelo de carta numerológica para que sepan cómo hacerlo ya con todos los datos que ustedes tienen. Y ya el formato, todo eso tendrán que hacer ustedes, utilizar su creatividad para hacerlo personalizado. Pero ya tienen todos los elementos para poder hacerla. Pero eso lo trabajaremos la semana que viene. Hoy daré un repaso y hoy no habrá anexo. Solamente daré la clase y que será un repaso. De repente habrá algunas cositas nuevas que no les he dado. Y pues entonces pongan a mano sus libretas que ya vamos a comenzar. Gracias por estarme siguiendo. Comenzamos. Comenzaremos hablando un poco de la astrología, diciéndote que dejes que la astrología te guíe en la dirección espiritual correcta, que te enseñe a interpretar el significado de tu nombre y fecha de nacimiento para saber más de ti, de los demás y de tu manera de relacionarte con el mundo. La numerología también te gustará si la espiritualidad y la astrología son tus guías para encontrar el camino en la vida. Esta disciplina se centra en el estudio de las relaciones místicas entre números, letras y patrones. Como sucede con la mayoría de los métodos de adivinación, la numerología es una herramienta que se utiliza para saber más de nosotras mismas, de nosotros mismos, de los demás y de cómo nos relacionamos con el mundo. Además, los números también nos dicen muchas cosas sobre nuestros verdaderos deseos y lo que tenemos que hacer para cumplirlos. A su vez, nos ayudan a entender el karma y los lastres que arrastramos de relación en relación. Los orígenes de la numerología se remontan al 569-470 a.C. El filósofo griego Pitágoras estudió la metafísica de los números y creía que cada número podía reducirse a un solo dígito, entre el 1 y el 9. Pensaba que al comprender el significado de ese único dígito podíamos entender las vibraciones espirituales y mágicas del yo. La Cábala, en el que se explica el misticismo y del pensamiento judío, utiliza las 22 letras del alfabeto hebreo para encontrarles un significado numerológico a los nombres. Cada letra está alineada con un número y luego se suma. Esta técnica la utilizaron en su momento los filósofos cabalistas para ocultar textos en la Cábala ante miradas profanas. Con el tiempo se fue usando para encontrar nuestro camino en la vida y el significado de los nombres. En la antigua Babilonia, el método caldeo se centraba en la vibración de los números del 1 al 8. En caldeo, el número 9 es sagrado y representa todo aquello que podemos desear en el mundo, además de una conexión con lo divino. En esta técnica mágica nos fijamos en la fecha de nacimiento y en los números alineados con las letras de nuestro nombre para encontrar nuestro destino. Una influyente espiritualista del principio del siglo XX que escribió varios libros sobre el tema, su discípula, la doctora Juno Jordan, es la responsable de popularizar el método numerológico de la cifra única que utilizamos en el presente. El número de tu cumpleaños según la numerología. Mira la fecha en la que naciste y descubre cuál es el número de tu cumpleaños. Si naciste un día 5, tu número de cumpleaños es el 5, pero si naciste un día 28, un número de doble dígito, tienes que sumar ambas cifras. 2 más 8 es igual a 10. Para saber cuál es tu número de cumpleaños, en este caso, no hay que reducir la fecha a un solo dígito. Nos basta con el día. No hace falta tener en cuenta el mes ni el año. Esto te ayudará a encontrar tu número de la suerte.
El número de tu camino vital, el número que marca el camino de tu vida, te muestra el sendero que te depara el destino. Esta cifra te dice cuál es tu verdadera naturaleza, lo más singular de tu personalidad y la deuda kármica que tendrás que saldar para saber cuál es este número. Suma el mes y el día y el año de tu nacimiento completo. Y al final, todo el resultado lo conviertes en un solo dígito. Pongamos que naciste el 27 de octubre de 1990. Primero sumarías los números del día de tu cumpleaños. 2 más 7 es igual a 9. Luego el doble dígito del mes. 1 más 0, es decir, es igual a 1. Por último, el año. 1 más 9 más 9 más 0. Como este número es doble, lo volvemos a reducir. 1 más 9 es igual a 10. Y de nuevo, 1 más 0 es igual a 1. Así sacamos una única cifra, el 1. Ahora lo sumamos todos. 9 más 1 más 1 nos da 11. Reducimos de nuevo este número sumando ambos dígitos. 1 más 1 es igual a 2. Esto significa que el número de tu camino vital es el 2, el de la persona que construyen y se manifiesta. El número de tu destino. El número de tu destino revela esa parte de ti que anhela complacerse. Te habla del deseo que abriga tu corazón y de lo que busca tu alma en esta vida. Para descubrir cuál es el número de tu destino, hay que utilizar la técnica matemática que hemos empleado para encontrar el número de tu camino vital. Sin embargo, en este caso usarás tu nombre y tus apellidos y alinearás cada letra con el número que tienes asignado. Usa el número 1 para las letras A, J y S. Usa el número 2 para las letras B, K y T. Usa el número 3 para las letras C, L, U. Usa el número 4 para las letras D, M, B, V. Usa el número 5 para las letras E, N, W. Usa el número 6 para las letras F, O, X. Usa el número 7 para las letras G, P, Y. Usa el número 8 para las letras H, X, Z. Usa el número 9 para las letras I y L. ¿Qué significado tienen los números en la numerología? Puedes utilizar estos significados como herramientas para entender tu propia numerología, pero también para interpretar los números que te han sido apareciendo en el camino y tus números de las suertes personales. El número 1 representa una personalidad independiente, autosuficiente, con las cosas claras y un espíritu fuerte. Es alguien que tiene chispa. El número 2 representa una personalidad paciente y tierna, que se toma su tiempo para decidir y centrar su energía en reforzar su seguridad. El número 3 representa a una persona muy social, bastante comunicativa y atenta. Puede que tenga una relación cercana con sus hermanos y con su comunidad. El número 4 representa a una persona estructurada, rígida, que cumple con la ley y que se enorgullece al respetar las normas sociales, algo que le aporta paz. El número 5 representa una personalidad a la que le gusta la diversión y que busca la libertad, que asume riesgos pero que no es la más responsable en el plano terrenal. El número 6 representa la necesidad del liderazgo y autoridad en todas las relaciones y aspectos de la vida. Resuma una energía que grita: ya me encargo yo. El número 7 representa la espiritualidad y la intuición. Las personas que tienen este número vital tienden a dar mucho en las relaciones, a ser personas psíquicas, sensibles y espirituales. El número 8 representa la afinidad con el materialismo, el poder y el éxito. Expresa un deseo innato de dominar el mundo. El número 9 representa los finales. Nos permite ver que aferrarnos al pasado puede hacer que nos estanquemos y eso no siempre es necesario y esencial para evolucionar. Números maestros.
En la numerología se considera que los únicos números maestros de la numerología son el 11, el 22 y el 33, y algunos dan también el 44. Son los únicos que no se tienen que reducir a un único dígito. Aquí te contamos su significado. El número 11 representa a una personalidad carismática, con mucha intuición y que utiliza sus poderes para ayudar a curar a otras personas que buscan la iluminación. El número 22 representa a una personalidad soñadora, capaz de materializar sus objetivos y sus sueños. El número 22 suele considerarse el maestro constructor. El número 33 representa a una personalidad muy espiritual y filantrópica, que quiere ayudar e iluminar a la humanidad antes que sí misma. ¿En qué sentido puede ayudarnos la numerología a entender nuestras vidas pasadas? Utiliza la misma metodología que hemos visto con el número del camino vital para encontrar el número de tu deuda kármica, y así sabrás las lecciones que te ha dejado tu vida anterior. Aquí te contamos lo que significan estos números con respecto a tu vida pasada. El número 1 habla de alguien que ha sacrificado una parte de sí mismo en el pasado. El número 2 define una personalidad que tiene que abandonar el materialismo. El número 3 encarna una personalidad que fue incapaz de expresarse en el pasado, por tanto, tiene emociones reprimidas en esta vida. El número 4 nos habla de alguien que fue abandonado en el pasado por su familia. Por eso suele sentirse falto de apoyo. El número 5 encarna una personalidad egoísta que está aprendiendo a dejar de pensar tanto en sí misma. El número 6 tiene que esforzarse por aceptarse a sí mismo en esta vida para ser feliz. El número 7 define a alguien que fue competitivo en el pasado, pero que ahora está aprendiendo a trabajar con otras personas de manera empática y cooperativa. El número 8 significa que no vives en la realidad. Ahora tendrás que enfrentarte a la cruda verdad de la existencia. El número 9 representa a alguien que tiene vínculos negativos y que ahora busca positividad. El número 11 es el de alguien que nunca ha dado un salto de fe. Por eso en esta vida tendrá que correr riesgos. El número 22 necesita estar en el candelero para que sus atributos brillen. Tiene que dejar de ocultar sus talentos. El número 33 da la capacidad de tomar buenas decisiones. Las personas que llevan este número tienen una mente resistente, fruto de las energías de sus vidas pasadas, en lo que fueron personas pusilánimes. Otra cosa que vamos a recordar es que son los números Pitágoras. Pitágoras estableció que cuando la suma de los divisores de un número superan su valor, se llaman números abundantes. Así, el 12 es un número abundante, porque sus divisores suman 16. Por otra parte, cuando la suma de los divisores de un número es menor que el mismo, se le denomina deficiente. Otra información que les quiero dejar es cuál era el número perfecto para los pitagóricos. Así, por ejemplo, el símbolo secreto con el que se identificaban entre sí era el pentagrama, que representaba al ser humano con la cabeza y las 4 extremidades, y el 10 era considerado el número perfecto al ser la suma de los primeros 4, 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, y poder disponerse en forma de pirámide. ¿Qué significaba para Pitágoras el número 5? El número 5 correspondía al pentagrama místico pitagórico, pentalfa o estrella de 5 puntas, obtenida al trazar las diagonales de un pentágono regular o prolongando a sus lados, emblema de la salud y símbolo de la identificación de los pitagóricos como miembros de una comunidad. ¿Cómo defienden los pitagóricos que los números son el origen de la vida? Los pitagóricos griegos del siglo V creían que los números eran tanto entidades vivientes como principios universales. Llamaron al número 1 la monada, el generador de todos los otros números y la fuente de toda creación. Para los pitagóricos, los números eran agentes activos en la naturaleza
¿Cuál es el número sagrado de los pitagóricos? Para los pitagóricos, la tetracto era un conjunto de 4 números considerados sagrados: 1, 2, 3 y 4. Entre los números de la tetracto era posible establecer ciertas relaciones que resultaban fundamentales para la filosofía de la escuela. Estoy dando como tips de cosas que es importante saberlas y que a lo mejor en otro ciclo de numerología lo ampliaremos más, pero para que por lo menos tengan el significado. ¿Qué es la numerología pitagórica? El filósofo griego Pitágoras se dedicó al estudio de la metafísica de los números y creía que cada uno de ellos puede reducirse a un simple dígito entre el 1 y el 9. Según él, al comprender este simple dígito, podíamos entender las vibraciones mágicas y espirituales del ser. ¿Qué pensamientos tenían los pitagóricos sobre los números? Como escribió Aristóteles, los pitagóricos, habiendo sido educados en el estudio de las matemáticas, creían que las cosas son números y que todo el cosmos es una gama y un número. Esta generalización resulta de las observaciones de Pitágoras en música, matemáticas y astronomía. ¿Qué es el alma para los pitagóricos? En primer lugar, dice Pitágoras que el alma es inmortal, después que se transformaba en otras especies vivientes, y además de esto, que periódicamente lo que ha sucedido se repite, y nada es absolutamente nuevo, y que todos los que han llegado a ser animados deben ser considerados del mismo género. ¿Qué expresa el número según los pitagóricos? Todo es número. Pitágoras afirmó aquello de todo es número, donde por número se refería a los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dando a entender que todo el universo, desde la música hasta el movimiento de los planetas, se podían explicar con dichos números y las relaciones entre ellos, es decir, las fracciones. ¿Cuál es el signo de los pitagóricos? El icono distintivo de los pitagóricos fue una estrella regular de 5 puntas, un pentágono regular estrellado o convexo. Conlleva virtualmente un conjunto de relaciones geométricas que, descubiertas por los pitagóricos, concluyeron en el hallazgo de una proporción distinguida. ¿Qué son los números místicos? Son los números angelicales. Dentro de la numerología, los números angélicos son patrones especiales de números que se repiten y que se nos aparecen en determinados momentos de nuestra vida, como mensajes de nuestros antepasados, guías espirituales o ángeles de la guarda. ¿Cuál es el pensamiento de Pitágoras? La teoría pitagórica introduce la creencia de que la razón es más fiable que los sentidos y es el primer paso hacia la racionalización de la multiplicidad de todo aquello que existe. ¿Qué significa el pentagrama para los pitagóricos? El pentágono regular es una de las figuras con más miga de toda la historia antigua de la matemática. Si trazas sus diagonales, obtienes el pentagrama pitagórico. La figura que los seguidores de Pitágoras utilizan en el siglo VI a.C. para reconocimiento mutuo y como símbolo de salud. ¿Cómo calcular el número de vida? El número de vida se calcula con tu fecha de nacimiento. Para conocer tu número, solo debes sumar todos los dígitos de tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, si naciste un 6 de abril de 1992, la traducción sería 6 más 4, más 1 más 9 más 9 más 2, o 6 más 4 más 2 más 21 igual a 31. ¿Qué aconsejaban los pitagóricos? Aconsejaban la obediencia y el silencio, la abstinencia de consumir alimentos, la sencillez en el vestir y en las posesiones y el hábito del autoanálisis. Los pitagóricos creían en la inmortalidad y la transmigración del alma. ¿Qué hay después de la muerte según Pitágoras?
Aunque subsiste una gran oscuridad respecto a la relación entre juicio, castigo y reencarnación, se sugiere que Pitágoras enseñó que el alma, después de la muerte, es sometida a un juicio divino. Sigue el castigo en el inframundo para los perversos, pero hay un destino mejor para los buenos. ¿Cómo se purifica el alma según los pitagóricos? La música era el método de elevación y purificación del alma y al mismo tiempo objeto de contemplación intelectual que revelaba con sus congruencias expresables mediante relaciones numéricas la armonía más profunda del cosmos. ¿Qué significa el número 1 para los pitagóricos? El número 1 o monada representa el principio activo frente a la diada, que es el principio pasivo. Es la verdadera esencia de todas las cosas, el principio y fundamento de cuanto existe, símbolo del buen principio, el Dios único expresado en latín por solus, de donde deriva la palabra sol. ¿Qué números son pitagóricos? En matemáticas se llaman terna pitagórica a cualquier conjunto de 3 números naturales, A, B, C, para los cuales se cumple la relación A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. Los primeros ejemplos son 3, 4, 5. 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25. ¿Cómo se comprueba fácilmente? ¿Qué números usaba Pitágoras? Los pitagóricos lo representaban mediante 10 puntos, piedrecillas o alfas dispuestos bajo la forma de un triángulo equilátero. A este anagrama, representación visual y geométrica del hecho de que 10 es igual a 1 más 2 más 3 más 4, le llamaron la tetractis de la década. ¿Qué significó para Pitágoras el número 10? Símbolo místico que representa el número 10, la tetractis, figura que tenían por sagrada. Indica que los pitagóricos consideraban así los números. Esta figura demuestra que el 10 resulta de sumar 1 más 2 más 3 más 4, o sea que es la suma de los 4 primeros números enteros. ¿Cómo defienden los pitagóricos que los números son el origen de la vida? Los pitagóricos griegos del siglo V creían que los números eran tanto entidades vivientes como principios universales. Llamaron al número 1 la monada, el generador de todos los otros números y la fuente de toda creación. Para los pitagóricos, los números eran agentes activos en la naturaleza. ¿Qué números se consideran poderosos? Un número poderoso es un número natural que verifica que si es divisible por un número primo, cualquiera también es divisible por el cuadrado de ese número primo. ¿Qué número es considerado mágico? El número 7. Poder en múltiples culturas y tradiciones. Vamos a hablar un poquito de Pitágoras. Quiero contarles de este señor que se llamó Pitágoras, padre de la numerología, que nació en Samos, Grecia, en el año 569 a.C. Fue filósofo, matemático, astrónomo, músico y ético. Creo que si hoy viviera, como se los dije en una clase anterior, hubiese sido un premio Nobel de la Gran Academia en física. No dudaría en haberle dado el premio Nobel vitalicio por las asignaturas que practicó. Pitágoras comprendió que el universo posee un orden que abarca desde el átomo hasta el sistema solar y que todos los existentes poseen un patrón fractal matemático y geométrico. A lo largo de su vida se ocupó de estudiar diferentes culturas. De paso por Judea pudo adquirir el conocimiento cabalístico, parte de sus bases numerológicas, desde la gematría, valor numérico de las letras y su contenido metafísico. Luego los sacerdotes babilónicos le ofrecieron conocimientos de aritmética y música. Su viaje a Delos, Creta y Grecia lo llevó finalmente a cerrar su ciclo, generando una comunidad de seguidores donde sus enseñanzas basadas en las matemáticas y la música eran para sus discípulos casi una religión. 2600 años después, continúan realizándose experimentos empíricos basados en leyes matemáticas
que Pitágoras descubrió. Para terminar con esta clase de hoy, que es como un recuento de todo lo que hemos visto y algunas cositas nuevas que le metí, vamos a hablar de qué significan los números del 1 al 9. Los dígitos del 1 al 9 simbolizan los estadios por los que ha de pasar una idea antes de convertirse en realidad. Toda manifestación resulta de esos 9 estadios. Su paso al mundo occidental se debe al gran matemático y filósofo griego Pitágoras, que vivió en el siglo VI a.C. Y cerramos con esto último, que significa cada número en la numerología. La numerología significa la traducción simbólica de los números. Cada información sobre nuestra identidad y nacimiento se traduce en cifras que van del 1 al 9. El número que se obtiene es interpretado en su dualidad, necesidades y talentos, miedos y potenciales, sombra y luz. La numerología es un arte ancestral que se ha ido modernizando. Hoy en día nos permite revelar talentos, dones innatos e identificar nuestras necesidades fundamentales. La numerología ayuda a tomar decisiones indispensables y al desarrollo personal. Al igual, puede ayudar a dirigir el sentido de la existencia de una persona. La numerología no tiene que ver con una vidente o las predicciones. Esta herramienta permite el desarrollo personal dedicado al autoconocimiento, una opción moderna, pertinente, profunda y evolutiva para autodescubrirse, un medio pragmático para despertar sus potenciales, para osar y acceder a lo mejor. La numerología significa la traducción simbólica de los números. Cada información sobre nuestra identidad y nacimiento se traduce en cifras que van del 1 al 9. El número que se obtiene es interpretado en su dualidad, necesidades y talentos, miedos y potenciales, sombra y luz. Pero atención, no se trata de reducir todo a lo bueno y a lo malo, ni de reducir su existencia en suposiciones. La numerología permite una reactivación de lo que en verdad somos, para dar sentido a nuestra existencia y abrirnos a nuestras perspectivas. De esta manera, terminamos con la clase número 14. Espero que les haya gustado, que hayan tomado anotaciones. Si quieren pueden compartir en sus equipos el video de la clase de hoy. Hoy no habrá anexos y nos vemos el próximo jueves con la última clase, que será cómo sería el esquema para hacer una carta numerológica. Me despido, los amo, les mando un inmenso abrazo, les doy las gracias por haber seguido este ciclo de numerología pitagórica, de clases gratuitas. Como les dije en la clase anterior, posiblemente haga otros ciclos, pero de otras metodologías o de otras teorías, y nos seguiremos viendo por acá por el grupo. Los invito a incluirse en el grupo para aumentar a los seguidores y a estar pendiente de toda la información que se da por el grupo Escuela de Formadores de Seres para Hacer Luz. Me despido hasta la semana que viene con la última clase, que será la clase número 15. Buenas noches y gracias, infinitamente gracias.